Todo de nuevo. Hola, buenos días. Le voy a invitar que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Luego de que hemos estudiado a Jesucristo, al único Dios hombre, viendo su deidad, su humanidad, conociendo un poco más lo que la Biblia dice con respecto a estos dos puntos importantes que tenemos que nosotros tener claros para poder defender, porque como estudiamos y veíamos en esos dos estudios, la humanidad de Cristo es algo que es bien aceptado. Nadie dice que no haya venido a ser humano. El problema se presenta cuando hablamos de la divinidad de Cristo. Entonces, las dos cosas tienen que ser a la par. Colosenses 2:9 es claro y dice que en él habitaba completamente la deidad. Y él era 100% humano, no era medio humano. Porque Hebreos también lo dice, él vino a padecer tal cual como nosotros, porque no vino a salvar a los ángeles, sino que vino a salvar a la descendencia de Abraham, hablando obviamente de la humanidad. Por lo tanto, son dos puntos que tenemos que tener claro. Y teniendo esas dos cosas claras, también tenemos que tener presente lo que Jesucristo vino a hacer, porque no solamente fue hombre, fue Dios, sino que vino a hacer una obra concreta a la tierra, que fue derramar su vida en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros nos enfrentamos a esa realidad de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, y si no se lo ha preguntado, quizás se lo pregunte ahora, ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre ahí en la cruz? ¿Acaso Él no podía haber salvado al mundo sin morir? Y queda la interrogante de por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Y después de ese gran sacrificio, ¿cómo sé yo que todos mis pecados fueron pagados en la cruz? ¿Cómo tengo yo seguridad de eso? Por lo tanto, después de estudiar la persona de Jesucristo, es importante que nosotros también sepamos la obra de Jesucristo, lo que Él vino a hacer. Paul Washer dice lo siguiente: cuando empezamos a entender quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, no vamos a necesitar otra motivación. Cristo es suficiente. De nuevo, cuando empezamos a entender quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, no vamos a necesitar otra motivación. Cristo es suficiente. Nosotros ya llevamos la mitad del camino avanzado. Entendemos quién es Cristo, en su humanidad y en su divinidad. Y hoy día vamos a comprender un poquitito más lo que Él ha hecho con nosotros. Y cuando comprendamos de mejor manera todo eso, no vamos a necesitar nada más. Porque si no lo hemos comprendido es porque a lo mejor, no estamos buscando en otras cosas. No estamos entregando nuestra vida como corresponde a Dios, es porque a lo mejor no hemos comprendido ni a Cristo ni lo que Él vino a hacer por nosotros. Y esto no tiene que ver con venir a la iglesia, con leer, es cómo está siendo transformada nuestra vida en sumisión a Jesucristo, a su Espíritu que mora en nosotros. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que buscamos motivaciones en otras cosas y no en Cristo. El pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto,
quiso hacer un becerro, y Aarón cuando lo hizo, no lo hizo pensando en que iba a ser un ídolo. Él dijo, mañana haremos fiesta a Jehová. En su buen pensamiento, en su buena intención, pensaba que iba a adorar a Jehová con lo que estaba haciendo. Pero en la medida que nosotros comprendemos y estudiamos, y de ahí la importancia de por qué nosotros debemos conocer al Dios que adoramos. Porque si no pasamos lo que le pasó a Aarón siendo el sacerdote, el que acompañaba a Moisés. Hizo una imagen para adorar a Jehová. Entonces hoy día nuestro estudio va a estar centrado en lo que Cristo tuvo que pagar en la cruz por el pecado de todos nosotros. Por cada uno de nosotros. Y no solamente tuvo que pagar un gran precio en la cruz del Calvario, sino que también en la condición que lo hizo. Una condición de humillación total. Él no vino, murió en forma natural y lo enterraron como nosotros lo vemos hoy día. Lo persiguieron, lo maltrataron, lo vamos a ver más adelante. Lo hostigaron y le dieron la peor muerte que existía en esa época, en una cruz junto a dos malhechores, como si fuese un malhechor. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz es el acto supremo de amor en su ministerio terrenal. La obra más grande que Él hizo fue morir en la cruz. Sanó paralíticos, multiplicó el alimento, dio vista a los ciegos, levantó muertos, sin lugar a duda que sí. Pero su obra más portentosa de amor y de poder fue su muerte en la cruz y su resurrección, por supuesto. Por lo tanto, nosotros no podemos separar a Jesucristo de su obra en la cruz del Calvario. Tenemos que conectarlos, tenemos que juntarlos y conectar su humanidad, su deidad y la obra de crucifixión, porque de esa es la única manera que podemos comprender la profundidad de la obra de Cristo. Pero antes de eso, nosotros tenemos que comprender nuestra condición pecaminosa y sin esperanza que teníamos antes de Cristo. A lo mejor nosotros vivimos 2000 años después de que Él murió en la cruz o que vino a la tierra. Pero antes de llegar a la cruz estábamos igual que los que estaban en esa época, en una condición de pecado, sin esperanza. Y la única manera de poder ser salvos de esa condición era que Cristo derramara su sangre en la cruz. Mire lo que dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o perdón, o expiación de pecados. Siempre con derramamiento de sangre. Por lo tanto, era necesario que Cristo derramara su sangre en la cruz para poder salvar a la humanidad. Entonces veamos cuál era nuestra condición. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3, del 10 al 12. Este pasaje de Romanos 3 nos muestra a nosotros cuál es la condición pecadora del hombre, desde la caída en el huerto del Edén. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pasaje sigue, lo vamos a dejar hasta ahí, con esto es suficiente para mostrarnos la condición pecadora que nosotros estábamos. Deje una marca ahí en Romanos 3 y acompáñeme a Génesis 3. En el huerto del Edén, después de la creación de los 6 días literales, y de haber sido puesto el hombre en el huerto, de haber sido creado por la obra de las manos de Dios, en el capítulo 3 completo se relata todo el evento de la desobediencia del hombre o la caída del hombre. Pero mire lo que dice el versículo 6 y 7 del capítulo 3 de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió. Y dio también su marido, al cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde ese momento, en la desobediencia a Dios, entró el pecado. ¿Y cómo es que llegó el pecado hasta nuestra época? 6.000, incluso más, un poco más de años quizás, a nuestra vida. Mire lo que dice Génesis 5. Génesis 5, versículo 3. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo según la imagen y semejanza de Dios. Pero mire cómo siguieron naciendo los hijos después de la caída del hombre. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿A semejanza de quién? De Adán. ¿Qué condición tenía? Pecadora. Su condición, su semejanza, una condición semejante a él, pecadora, conforme a su imagen, una imagen caída, y llamó su nombre Set. Y desde ahí, esa misma imagen pecadora, la misma semejanza pecadora, generación tras generación, hasta nuestros días. Por eso cuando Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno, es porque desde Set hasta nuestras fechas, ninguno hay que no tenga la imagen y semejanza del hombre caído, del cual nació la generación después de que Adán pecó. Y decimos, hoy ¿qué pasó con los dos primeros hijos, Caín y Abel? Bueno, uno que era bueno, el hermano y el malo quedó errando. Por lo tanto, no había una posibilidad tampoco de que alguien con otro tipo de semejanza o de humanidad estuviera en la tierra, aunque todos con semejanza de pecado. Por lo tanto, Romanos 3 es claro, no hay justo, ningún justo. Y esto quiere decir que no hay nadie justo delante de Dios, ninguno. No hay justo, ni aun uno. El estándar de Dios para el hombre es la perfección. Mateo 5:48. Jesucristo en el Sermón del Monte nuevamente les dice en el versículo 48 del capítulo 5, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el estándar de Dios, que nosotros seamos perfectos. Por lo tanto, solo a través de la mirada de Dios por Jesucristo hacia nosotros es que nos ve perfectos y santos. Porque si no, no hay justo.
ni aún uno. Todas nuestras justicias, nuestras obras son como trapo de inmundicia, como dice Isaías 64. Después dice, no hay quien entienda. Y el hombre que tiene la naturaleza caída, el hombre no redimido, no tiene la capacidad espiritual para entender a Dios. Romano es claro. Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y el hombre natural no las puede discernir. Ninguno hay, porque todos tienen esa condición pecadora. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre, ¿en qué condición está de pecado? Es una condición de muerte. Por lo tanto, si usted va a un cementerio y le dice al que va pasando en el féretro, le dice, sígueme, ¿qué va a pasar? Además de nada, los muertos no obedecen, no pueden buscar a nadie, no pueden buscar nada. No hay nadie que busque a Dios porque la condición del hombre es muerte espiritual. Y el hombre que busca a Dios es primero porque Dios lo trae. Juan 6:44. Juan 6:44. Ninguno. ¿Qué es ninguno? Nadie. Ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese verbo traer o trajere es arrastrar en el griego. Como, vamos a ser un poco chistoso esto, pero típico de los monitos cuando aparecen en la época de la prehistoria y la mujer o el hombre en realidad arrastraba de las mechas. Esa misma imagen es cuando Dios nos toma. Cuando aquí dice no lo trajere, es cuando Dios lo arrastra a Cristo. Dios nos arrastró a Cristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros si estamos ahí como unos trapos muertos? Usted cuando toma algo inerte, lo toma, no se para y empieza a caminar, ¿no? Lo tiene que arrastrar. Asimismo Dios nos tomó, nos arrastró a Cristo y Cristo nos dio vida. Por lo tanto, no hay nadie que busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿De qué se desviaron? De Dios. El hombre impío obviamente no busca a Dios por su condición pecaminosa y se aparta de su propio camino. No hay nadie que lo busque. Y si nadie busca a Dios, nadie busca el camino correcto porque andan en cualquier lado, desviados completamente. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Algo que está muerto, si una tele se le echó a perder algún componente adentro y no prende, la tele está, entre comillas, muerta. ¿Y sirve? No sirve, es inútil. La condición pecaminosa del hombre en su muerte espiritual lo hacía ser inútil. No servía para nada. O no sirve para nada y nosotros no servíamos para nada, porque esa era nuestra condición. Dice, no hay quien haga lo bueno. Si son inútiles, no hay posibilidad de que hagan algo bueno. Miren lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, hablando de los falsos, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No hacen obras buenas. Dicho de otra manera. Entonces, viendo así rápidamente la condición del hombre, podemos establecer, si esto fuese un juicio, a la luz de todo esto,
que la condena o el diagnóstico, si fuésemos a un médico, es que la condición del hombre es una depravación total. No hay manera, el hombre está podrido delante de Dios. Esto no significa que el hombre no tenga cosas buenas que hacer. De hecho, Jesucristo en los evangelios dice: ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Si les pide pan no le van a dar una piedra, si les pide un pez no le van a dar una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Eso, por lo tanto, no significa que el hombre no tenga la capacidad de hacer cosas buenas. Lo que sí significa que el hombre está podrido en el pecado ante la presencia de Dios. Sus motivaciones, sus acciones, sus deseos, sus pensamientos, todo está manchado por el pecado. Por lo tanto, el hombre es esclavo del pecado, porque en todo lo que él hace está el pecado presente. Estamos totalmente separados de Dios, con la completa imposibilidad de agradar a Dios. No hay posibilidad. Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Generalmente cuando se establece una realidad así, por ejemplo en Primera de Juan también, cuando habla de hacer pecado, habla de producir en serie, como en las fábricas, que sale uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Porque uno podría decir: chuta, entonces yo soy esclavo del pecado porque todos pecamos, y el que dice que no ha pecado es mentiroso. Pero aquí hace alusión a eso, a ser como un productor en serie, porque no puede dejar de hacer pecado. Nosotros, no es nuestra condición actual en Jesucristo. Nosotros pecamos, sí, pero no estamos produciendo pecado en cada instante. Una pequeña aclaración. Por lo tanto, las consecuencias de esta condición pecaminosa, esta condición caída del hombre, es que el hombre es esclavo del pecado. Pero además es que está en enemistad con Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ya lo vimos. Génesis 5:3. Todos pecaron porque traemos esa condición pecaminosa. Y están destituidos de la gloria de Dios, lejos de la presencia de Dios, apartados por el pecado. Por lo tanto, es importante establecer y tener claro que no habría necesidad de cruz si no fuese por el pecado. Cristo tuvo que llegar a la cruz por el pecado del hombre. A través del pecado es que el hombre llegó a estar en condición de muerte espiritual. Si el hombre no hubiese pecado, estaríamos todos en el Edén, comiendo papitas, jugando con los tigres. Vamos a revisar algunos pasajes. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva salieron del huerto, expulsados por Dios, además de la condición pecadora que llevó a transformar sus cuerpos físicos para que murieran en lo físico, se produjo muerte espiritual. En ese instante, separados de Dios. La muerte es un estado de separación. Dios los expulsó de su presencia y en ese momento entraron en muerte espiritual.
Y es la misma que nosotros hoy día tenemos. La paga del pecado es la muerte. Muchas veces pensamos en la muerte física, por eso ahora morimos. Tenemos que volver a la tierra. Esa es una de las consecuencias. La consecuencia principal es nuestra muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entró por un hombre, por Adán, como él pecó, entró la muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios 15, 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por lo tanto, la condición del hombre era una condición de muerte espiritual. Por lo tanto, tenemos que entender esto. El pecado, que es todo aquello que es contradictorio a Dios, sea en pensamiento, en acciones, en palabras, es lo que lleva al hombre a estar en condición de muerte espiritual. Y eso lo trae desde su naturaleza. Y en pensamiento, en palabras o en hechos, porque de todas esas maneras nosotros pecamos. Jesucristo habla de, la ley dice, no adulterarás, pero yo digo que cuando en tu mente deseas o codicias a una mujer, ya has adulterado. Pensamiento. En palabra o en hecho, Colosenses 3:8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Con el hablar también pecamos. Y de hecho, por no obedecer la ley, que eso es un pecado de comisión, cuando se rompe la ley sabiendo que hay que hacer, dice no mentirás, mentimos, eso es un pecado de comisión, y un pecado de omisión cuando sabiendo hacer lo correcto no lo hacemos. Y podríamos entrar en mucho más detalle de cómo pecamos, pero no ese es el tema de hoy. Solamente clarificar y tener sumamente presente que la condición pecaminosa del hombre lo hace al hombre enfrentarse a su pecado, a tener a Dios como su enemigo. Estábamos sometidos bajo el poder de Satanás. Dice, pero no, yo nunca he sido satánico. Primera de Juan 5:19. Primera carta de Juan 5:19. Aquí establece dos realidades, no tres ni cuatro, dos realidades. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Los que son de Dios, los que son del mundo. Los que son de Dios están obviamente con Dios. Los que están en el mundo bajo el maligno. En nuestra condición pecaminosa caída antes de Cristo, antes de haber nacido de nuevo, estamos sometidos bajo el poder de Satanás. Estamos en una incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Estamos muertos. Es lo que dice Romanos 5:6.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No podíamos hacer nada. Alguien débil que está postrado puede hacer algo. No puede hacer nada. No teníamos la capacidad de ni siquiera abrir la puerta para salir. Éramos débiles. Estábamos muertos. Y teníamos que enfrentarnos a esa muerte espiritual, saber que una vez que terminara nuestra existencia física, nuestro estado de separación con nuestra existencia terrena, íbamos a continuar con nuestra condición de condenación y separados en forma eterna de Dios. Pero entre medio de toda esta oscuridad, en medio de todo esto que si nos detuviésemos aquí, agarramos unas cosas, nos vamos y cada quien verá si va al San Carlos, al Mapocho, porque no había más, no había posibilidad de llegar a Cristo. Pero aparece la obra de Cristo en la cruz, como la oportunidad de salida de esa triste realidad, de esa triste condición. Porque Romanos 5 que acabamos de leer, es claro, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y esa es la obra de Cristo, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y cuando miramos esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos que considerar algunos temas, que era la necesidad de un sacrificio de sangre, la humillación de Cristo, su crucifixión y el juicio de Dios en la cruz. Primero, la necesidad de un sacrificio de sangre. Nos preguntábamos al inicio, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Acaso no podía salvar al mundo sin morir? Y uno entendiendo el poder, la autoridad, por supuesto que sí nos podría haber salvado así, pero Dios fue claro cuando estableció las reglas del juego, por decirlo de alguna forma. Él estableció que la muerte era requerida para aplacar el pecado, porque la paga del pecado es muerte. No había aquí, ya vamos a hacer un perdonazo de todos los pecados, así que ahora todos se van al cielo. No, era necesario que hubiese muerte. Y Él lo declaró así desde la antigüedad, en los sistemas de sacrificio del Antiguo Testamento. Él estableció la muerte. Estableció el Cordero Pascual cuando ocurrió el Éxodo. Y después esa fiesta tenían que seguir celebrándola y coincidió con el Cordero de Dios siendo entregado en la cruz para pasar por alto los pecados del mundo. Entonces tenemos los sistemas de sacrificio en el Antiguo Testamento y tenemos el veredicto de Dios que acabamos de leer en Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Estábamos en deuda con Dios. ¿Cómo podíamos pagarle? Con la muerte. Por lo tanto, los que tenían que estar en la cruz éramos cada uno de nosotros para pagar la deuda que teníamos con Cristo o con Dios por nuestro pecado. Pero, así como no era el pecador en el Antiguo Testamento que tenía que morir, sino que él imponía sus manos en el animal como asimilándose, como traspasando de alguna forma los pecados al animal. Asimismo, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para expiar nuestros pecados. Es lo que dice Hebreos 2. Hebreos 2, 14 al 17. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Tomó nuestro lugar, se hizo semejante a nosotros, para ofrecer sacrificio por humanos pecadores. La diferencia es que Él no pecó, pero sí era 100% humano. ¿Cómo debían ser los sacrificios en el Antiguo Testamento? Los animales que se escogían, perfectos, sin manchas, que tuvieran sus 5 deditos, sin ninguna alteración en su pelaje, nada, perfectos. Por eso es que Cristo tenía que ser perfecto. Por eso es que Cristo tenía que ser Dios y hombre, para que fuese sin pecado. Leímos Hebreos 9:22, donde decía que sin remisión, la remisión de pecados se efectúa siempre con derramamiento de sangre. Y eso lo vemos desde el Antiguo Pacto. Levítico 17:11. Nos habla también de esto mismo que nos habló Hebreos 9. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por lo tanto, para poder hacer perdón de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. Y Cristo, siendo el ser perfecto, divino, humano, era aquel Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, para ofrecerse por cada uno de nosotros. Vimos en Filipenses 2 cómo Él se despojó de su gloria, de su autoridad, de esa relación que tenía con Dios, de su estado o su condición de privilegio de ser el Hijo de Dios, y tomó una forma de siervo. Siervo abandonado, siervo despreciado por los hombres, para que se cumpliese la palabra de Dios. Filipenses 2, vamos a leer un pasaje en este capítulo. Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, o sea, no fue solamente necesario que dejara su divinidad, su gloria y hacerse hombre, sino que, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, no solamente descendió del cielo y llegó aquí, sino que además se humilló aún más. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, despreciado de los hombres. Tenía que llegar a derramar su sangre en esa condición. Y en la cruz, Cristo mostró todo su amor y todo lo que debía cumplir por lo que el profeta había dicho. Él antes de la cruz, antes de llegar a ese evento, a ese sacrificio, tuvo una agonía ahí en Lucas 22, que fue al Getsemaní, lloraba, decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la copa que debía de tomar? La copa de ira, que se iba a derramar sobre él. Después de haber orado,
dejaba a los discípulos, iba, oraba, después volvía, los discípulos estaban durmiendo, despierten, iba, se retiraba, volvía a orar, las mismas palabras, volvió, de nuevo estaban durmiendo, se retiró nuevamente, tercera vez volvió, le dijo, ahora pueden descansar, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado. Y en su arresto, Jesucristo les dice, ahí en Mateo 26, 27 está toda esta historia, llega a tomarle preso, llega Judas con todos los soldados romanos y les dice, tantas veces estuve con ustedes, me tienen que venir a buscar acá con espadas, con palos, como si fuese un ladrón que se estuviese escabullendo, pero fue tomado preso como un ladrón. Después llegó su juicio y los escribas, los fariseos, en el Sanedrín levantaron falsos testigos, pero aún así no lo podían acusar porque no podían presentar evidencia de lo que decían. Hasta que el sumo sacerdote dijo, tú eres el Hijo de Dios, y dijo, no, o sea, tú lo has dicho. Y vendrá el día en que ahora verán al Hijo del Hombre sentado en la diestra de Dios. Y por eso, como lo vimos la semana pasada, lo perseguían porque era la blasfemia más grande que él decía de ser Hijo de Dios. Y la ley decía que había que apedrear y matar a aquel que dijera eso. Como el Sanedrín no tenía la autoridad para declarar la muerte, porque estaban bajo la autoridad romana, fue llevado ante Pilato. Pilato, que no encontró nada, ninguna cosa de que acusarlo, se acordó que siempre en esas fechas él le liberaba a uno de los presos que tenía, y fue cambiado por un asesino. ¿Cómo se llamaba? Barrabasadas. Cambiado por un asesino. Y no solamente bastó todo esto, que lo juzgaran falsamente, que lo tomaran preso como un ladrón, lo cambiaron por un asesino, sino que además lo azotaron y lo ridiculizaron los soldados romanos. Era la ley, Pilato lo mandó a que lo azotaran, pero los soldados romanos no solamente lo azotaron, sino que además le pusieron una corona de espinas, el manto, levántate como rey ahora, escupido, golpeado. Y uno decía, ¿qué más? ¿Qué más? Hasta que llegó su crucifixión, llevando el madero de la cruz hasta el monte Gólgota o el monte Calvario, y fue crucificado, como dice Filipenses 2, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor cruz. Crucificado ahí en medio de dos malhechores, en medio de dos asesinos, como si él fuese uno. Uno podría decir, ¿por qué en una cruz y no lo mataron nomás? La ley establecía que todo el que era colgado de un madero era hecho maldito. Y Cristo se tuvo que hacer maldición por nosotros, porque cargó con todos nuestros pecados. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Acompáñenme a Juan 19. Juan 19, 26 al 30. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, hablando de Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo,
he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 3 cosas importantes o que pasan. Primero, demostrar el amor a su madre. Todos los que son madres o que tienen una relación cercana con alguien, que ver a su hijo ahí sufriendo, está en una condición, María, destrozada. Pero Dios le dice, mismo Jesús, ahí está tu hijo. Juan, ahí está tu madre. Una relación, una preocupación de amor por su madre terrena, demostrando amor hasta el último segundo. Después, Jesús, que estaba ahí, ya podría haber dicho, ya todo es consumado, acabemos con esto, con este sufrimiento, con este dolor. ¿De qué se preocupó? De que se cumpliese la Escritura. Vio ahí, dijo, tengo que decir que tengo sed, por decirlo de alguna forma, para que se cumpliese la Escritura. Hasta el final, hasta el último segundo, no sé, 1 minuto antes de entregar su vida, entregar su espíritu, lo que a él le importaba era cumplir la ley de Dios. Para que toda la Escritura, para que la Escritura se cumpliese. Y al final, para que toda la Escritura se cumpliese, dijo, consumado es. No hay nada más que hacer porque todo lo que demandaba la ley está cumplido. Y entregó su espíritu. Pero lo interesante de todo esto, que todo lo que sucedió aquí, y que repasamos rápidamente, fue profetizado por Isaías 700 años antes. Y se cumplió tal cual, tal cual. Isaías 52. Búsquelo porque lo vamos a leer todo este pasaje. Isaías 52, 13. Isaías 52, 13. Vamos a leer los últimos versículos y todo el capítulo 53. Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo, para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Vemos aquí todo lo que Cristo tuvo que sufrir. Todo. Angustiado él, el capítulo 7, el versículo 7. ¿Cómo estaba en el monte de Getsemaní? Angustiado, sudando gotas de sangre. Si es posible, pasa de mí esta copa. Por cárcel, por juicio, lo llevaron preso, lo enjuiciaron de mala forma. Se dispuso con los impíos su sepultura en medio ahí de dos malhechores. Pero José de Arimatea lo llevó donde lo enterraron, en medio de los ricos. Lo interesante es lo que dice el versículo 10. Todo esto que Cristo sufrió es porque Cristo lo decidió de esa manera. Cristo vino por mandato de Dios para rescatarnos. Con todo eso, a pesar de todo lo que iba a tener que vivir, despreciado, quebrantado, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Dios fue el que nos arrastró a Cristo. Y Dios fue el que puso a Cristo en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvos. El gozo grande que tiene que haber sentido Jesucristo ahí en la cruz, en el Getsemaní, mirando hacia el futuro. Como dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mire lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo no miró a la vuelta de la esquina la cruz que le esperaba. Cristo miró más allá. El gozo de salvar a miles de la esclavitud del pecado en la que nosotros estábamos.
Y por ese gozo puesto Él sufrió la cruz. Menospreció lo que tenía que pasar. Voy a pasar por todo esto porque voy a salvar a miles. Y nosotros muchas veces tenemos la vista puesta en cosas que son perecederas, cosas que están aquí, y no miramos más allá. Todo esto que estoy pasando, todas estas dificultades que estoy sucediendo son para que yo me asemeje a Cristo, para poder llegar y entrar al cielo. ¿Y qué más gozo que eso? Cristo es suficiente, lo leíamos al principio. Cuando entendemos la obra de Cristo, cuando entendemos a la persona de Cristo, no necesitamos más motivación. Cristo a la muerte, y aún así, con el gozo que iba a significar salvar a miles, sufrió la cruz por los frutos que iba a dar. En su muerte en la cruz no solamente sucedió lo que ya comentábamos, sino que ocurrieron hechos portentosos, una oscuridad sobrenatural, terremotos, resurrecciones y el rasgado del velo que comentábamos cuando cantábamos. Y eso mostraba que ahora en Cristo ya todo estaba consumado, no había nada que separara la presencia de Dios de la posibilidad del hombre de llegar hasta ella. La justicia de Dios, esa copa de ira que Cristo tuvo que recibir en la cruz del Calvario, es lo que la justicia de Dios demandaba por el castigo total de los pecados cometidos. Y todos esos fueron llevados por Cristo en la cruz. Por eso cayó esa ira. Por eso Dios lo dejó, lo abandonó. Cristo estaba en la cruz, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre. Pero llega un momento en que no le dice Padre, le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué abandonó Dios a su Hijo? Porque Él tenía tu pecado, mi pecado sobre Él. Y Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador. Lo dejó. Y eso claramente demuestra el gran amor de Dios. Cristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, allá en la eternidad, algo que la Biblia no relata, pero el dolor que tiene que haber sufrido haber dejado a aquel que tenía una comunión perfecta de frente, darle la espalda, porque estaba con pecado. Era la única forma en que nuestros pecados fuesen perdonados. Ahora hay que hacer una aclaración, porque el que Dios haya abandonado a su Hijo en la cruz no quiere decir que Cristo dejó de ser Hijo de Dios, no quiere decir que la Trinidad se rompió, sino que este es uno de los misterios más grandes, que bíblicamente nosotros no lo podemos comprender, porque la Trinidad en ese momento siguió siendo la Trinidad de Dios. El Hijo siguió siendo el Hijo. Solamente hubo una separación entre el Padre y el Hijo por la condición pecadora que en ese momento tenía Cristo, por cargar por nuestros pecados. Cristo siguió siendo Dios. La Trinidad nunca corrió peligro, ni nunca se rompió. Nosotros en nuestra mente eso nunca lo vamos a lograr comprender. Bueno, ¿lo dejó o no lo dejó? No lo dejó, o sea, lo abandonó. Le dio la espalda, pero no dejó de ser su Hijo. De hecho, los evangelios relatan que las últimas palabras dicen: Dios mío, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Se había restablecido, fue un segundo, un minuto, o lo que haya sido, que Dios abandonó a Jesucristo. Pero esa comunión se restableció nuevamente en forma inmediata.
Lo vemos en las palabras de Cristo. Por lo tanto, Dios abandonó a su Hijo porque Cristo cargó en Él todas nuestras iniquidades. Y tuvo que ser abandonado para soportar con toda la ira de la justa o de la justicia de Dios por los pecados del pueblo. Lo leíamos en 1 Corintios, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y para ir terminando, acompáñame a 1 de Pedro, el primer pasaje que leímos el día de hoy. Primera carta de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. ¿Para qué? Para que muriésemos al pecado, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Para eso murió Cristo, para que muriésemos al pecado, para vivir en justicia, en obediencia. Por lo tanto, hermanos, como leíamos al inicio, esa no es una frase bíblica, pero que sin lugar a duda tiene mucho peso en lo que estamos estudiando ahora. Cuando empezamos a entender quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, no vamos a necesitar otra motivación. Cristo es suficiente. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te falta para cambiar tu vida? Para ser más comprometido con Dios, y no estoy hablando con comprometerse a estar acá, sino que de servir a Dios en cada parte que nosotros estemos, a dejar el pecado. Pedro es claro, para que muertos al pecado vivamos a la justicia. ¿Qué otra motivación necesitamos? Cristo es suficiente. Él lo hizo todo. Consumado es sus últimas palabras. Toda la ley estaba cumplida. Todo lo que demandaba la justicia de Dios por el pecado quedó cumplido. Si necesitamos otra motivación, tenemos que revisarnos, porque Cristo es suficiente. Y Él la muerte en la cruz la hizo para rescatarnos, para ponernos en una condición favorable con Dios, que eso será estudio de la próxima semana, cuál fue el resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Pero ya estando en una relación correcta con Dios, porque hemos sido reconciliados con Dios, ¿cómo estamos nosotros tomando el sacrificio de Cristo? De repente lo pensamos y nos dolemos, pero ¿cómo está transformando nuestra vida? Cuando tomamos la Santa Cena, estamos recordando ese sacrificio, porque no solamente estamos anunciando que Cristo viene, estamos recordando también lo que Él hizo en la cruz para cambiar nuestras vidas. Que Dios nos ayude, porque en la medida que conocemos a Cristo, conocemos su obra, conocemos a Dios y todo lo que nos queda por comprender de los fundamentos de la fe, nuestra vida tiene que ser reflejo de eso. Recuerde siempre que debemos ser columna y baluarte de la verdad, llevando un buen testimonio en nuestras vidas. Es la única manera de alguna forma,
por decirlo alguna cosa, humanamente siempre uno trata así como de, voy a buscar pagarle a Dios por lo que hizo, no tenemos cómo. Pero de alguna forma es obedecer, cumplir lo que Él nos manda, para poder pagar o retribuir lo que Él hizo en la cruz del Calvario con nosotros. Oremos al Señor.